Quiero agregar además, Ariel, veníamos hablando un poquito entre nexo entre cada bloque, cómo a mí me gusta porque el canto de María presenta allí, yo digo, un nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los últimos versículos. Los últimos versículos, ¿no? Es decir, ella tomando de su Biblia, de la época, ¿no? Todo lo que es Antiguo Testamento y expresándolo a Abraham, como Dios ayudó a Abraham, como Dios ayudó a Israel, y en ese sentido, como ella, digamos, continúa ese agradecimiento de ese Dios obrando en el Antiguo Testamento y ahora haciéndose presente en su vida, ¿no? Y qué lindo que ella en ese canto pueda expresar eso, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros, al adorar, reconocemos lo que es el Evangelio eterno, un Dios obrando no descolgado del tiempo, sino justamente a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? En ese sentido. Hay varios lugares del Nuevo Testamento donde es así. Me acuerdo ahora del discurso de Esteban, lo mismo, arranca desde el Antiguo Testamento, hace un repaso para llegar a Jesús, ¿sí? Hebreos 11, en muchos lugares se hace este testimonio de continuidad. De continuo. No por algo entonces entendemos por qué el autor coloca allí, ¿cierto?, la necesidad de proclamar el Evangelio eterno, un Evangelio que no cambia, un Evangelio que muestra a un Dios presente y que justamente ese Dios presente dio ya una directiva de lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Y bueno, justamente en ese sentido vemos ahora el conflicto cósmico, ¿no?, que presenta el autor en el día lunes. Si ustedes me acompañan, dice, el título es Adoración y Servicio, y el contexto que el autor coloca allí cuando se encuentra, ¿cierto?, después que Jesús hubo ayunado, ¿cierto?, 40 días, entonces aparece el encuentro del diablo con Jesús y aparece allí una confrontación de adoración, nada menos que al mismo Jesús. Y en el último, digamos, en el último escalón de estas tentaciones que Satanás presenta ante Jesús, ya cuando las dos primeras fracasaron, Satanás abiertamente revela quién es él porque le hace un desafío a Jesús, ¿no? Allí está Jesús después de 40 días en el desierto, después de todo lo que eso implicó, de una enorme comunión con Dios, pero a su vez con su Padre, pero a su vez de privaciones, de un lugar que evidentemente no era acogedor desde lo físico. Sí. Y entonces el contraste, podríamos decir. El contraste, ¿no? Ajá. Satanás que le muestra los reinos del mundo, el deseado de toda la gente, dice que le mostró las mejores cosas, trató de soslayar los defectos que el pecado había tal vez ido desarrollando en el mundo, y el desafío a Jesús y la tentación, ¿no? Allí Satanás se mostraba como dueño del mundo, cosa que era una verdad a medias. Sí. Porque a través del pecado de Adán y Eva se le había dado cierta autoridad a Adán, por eso es presentado muchas veces como el príncipe de este mundo, y ofrecerle a Cristo que en lugar de pasar por todo lo que Jesús sabía que iba a pasar a lo largo de su ministerio y que iba a culminar con su muerte, tomar un atajo. ¿No? El autor presente de la lección, si ustedes me acompañan, en la última parte del primer párrafo, después de las letras en negrita, después del versículo, aparece un párrafo grande, y la última parte dice: Satanás ha sido un maestro en hacer que las cosas de este mundo aparezcan tan encantadoras, tan placenteras, tan satisfactorias, que la gente rápidamente acepta el engaño que este mundo presenta. Es decir, es un archi-engañador, ¿no?, como siempre decimos. Y entonces aparece, ¿cierto?, el tema de que en ese querer engañar, quiere engañar nada menos que al mismísimo Jesús. Y entonces le presenta una de las tentaciones, dice, le presenta los reinos de la tierra con todo su poder y con toda su gloria. Dice, si tú postrado me adorares, todo esto va a ser tuyo, ¿no?, las posesiones. Y pide la adoración. Pide la adoración nada menos que del mismísimo Jesús, a quien nosotros debemos adorar. El hecho es, el autor hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué quiso decir Jesús al vincular los verbos adorar y servir? Porque la respuesta justamente de Jesús en Lucas capítulo 4, verso 8, Jesús le contesta nada menos que a Satanás, dice, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hace una relación, ¿no?
Y veníamos hablando un poquitito en cuanto a esto, ¿no? Y vos mencionaste algo. Y yo te mencionaba antes de empezar el bloque la unión que hay entre adoración y servicio, ¿no? Servimos a quien adoramos, y adoramos también cuando estamos sirviendo. Y aquí Jesús lo deja bien claro y los une en esa misma y única expresión. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Apocalipsis, en las profecías, está el sello en la frente y en la mano, ¿no? Adoración, la parte intelectual, y eso va con la acción, lo que hacemos. Que sí, que cada acción que nosotros hacemos no es neutra. Hace poquito yo venía hablando de eso, ¿no? De que no hay una conducta neutra, no hay una ética neutra. Es decir, o uno o lo otro. Es difícil de entender eso. Yo recuerdo de adolescente haber tenido alguna discusión con algún pastor que yo decía, bueno, pero hay cosas que nosotros hacemos que no tienen nada que ver no tiene nada de malo. Con la religión, no son ni buenas ni malas, ¿no? Y este pastor con toda paciencia me trataba de explicar y dice, bueno, pero cuando vos vas a jugar al fútbol no es lo mismo que la manera en que juega un cristiano que una persona que no es creyente, es distinto. Entonces, incluso en actividades que vos asumís como seculares, en realidad sos un cristiano el 100% del tiempo. No es que una parte la dejás en la iglesia o en tu casa cuando terminás de orar o de leer la devoción matutina, cerrás la puerta y ahora... No, todo el tiempo estamos haciendo... somos cristianos y las cosas que hacemos surgen de eso. De hecho, puede ser que desde el punto de vista externo haya actividades que son exactamente iguales a las que hacemos con personas que no son creyentes, pero la forma en que se encaran, el contexto en que se las hace o el sentido que se las da, al fin y al cabo tienen una diferencia. Y el lugar que ocupan en nuestra vida, ¿no? Porque de repente quizás mirar un partido de fútbol, digamos, somos dos hombres acá, mirar un partido de fútbol quizás no le vemos nada, pero qué importancia tiene, qué grado, qué ocupación o qué valor le estoy dando a eso. El uso del tiempo que hacemos, las energías que le dedicamos a una persona. O si yo por hacer esa actividad tuve que renunciar a ciertas cosas espirituales para poder participar. Entonces ahí estamos dando cuenta de a quién servimos, ¿no? Y al servirnos, digo, yo, alimentar mi yo, indirectamente estoy justamente, cuando hago lo opuesto a Dios, por más que yo digo, bueno, pero yo no sirvo a Satanás, yo no sirvo al enemigo. Pero si yo estoy haciendo algo que es contrario a Dios, directamente estoy haciendo algo para el enemigo, ¿no? El que conmigo no recoge. Exacto. Es decir, si yo alimento mi hombre natural, si yo alimento mi yo, se debilita justamente, se debilita el espíritu y aumenta la carne, como menciona la palabra de Dios. Y en eso, ¿no? Me gusta una expresión que presenta el autor en la última parte, en el último párrafo. Dice, la adoración es para nosotros una protección contra la idolatría. Y en ese sentido, quiero entenderlo por el lado de lo que venimos diciendo ahora, ¿no? La toma de decisiones. Es decir, cuando hablamos de idolatría, claro, siempre pensamos un poquitito en el Antiguo Testamento, los varios ídolos y todas esas cosas, pero hoy podemos ser justamente idólatras en muchas cosas que colocamos en lugar de Dios. O en primer lugar, ¿no? Y las tentaciones son fortísimas, ¿no? Me hace acordar también una historia que está en el Nuevo Testamento de Pablo cuando está en Listra, ¿no? Y allí de repente lo quieren adorar, si no recuerdo mal era en Listra, por un milagro que él hace junto con Bernabé. Y en algún momento, mientras estudiaba medicina, también daba clases de Biblia en un colegio adventista ahí en Buenos Aires, y al desarrollar esa historia yo les preguntaba a los chicos qué pasaría si de repente ellos llegan a un lugar, chicos de cuarto año, y los confunden con dioses, ¿qué harían? ¿No? Y la tentación era, obviamente le brillaban los ojitos y pedir cosas. Pablo y Bernabé asumen una actitud diametralmente opuesta y llevan la proclamación de la verdad al punto que exponen su vida. Y me hacía acordar que aquí Jesús también es tentado con ofrecimientos que él podría haber
tenido, y la vocación de servicio, de amor a la verdad, lo lleva a dejar de lado las facilidades que se le ofrecían, ¿no? Qué lindo tema, ¿eh? Quedamos un poquitito con esto enganchado y seguimos en el siguiente bloque.